Hola, hola, espero te encuentres muy bien. Y bueno, aquí estamos, martes, queriendo continuar con este proyecto de estudiar un poquito acerca de la vida de estas mujeres que encontramos aquí en la Escritura. Y el día de hoy estaremos considerando la vida de Rebeca. Así que espero hayas podido tener la oportunidad de leer estos capítulos donde podemos encontrar su historia y sea un poquito más fluido lo que podamos compartir. Y bueno, vamos a orar y ponemos este tiempo en manos de Dios. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por cada martes que tú nos has regalado. Gracias por estas mujeres de las cuales podemos aprender, Señor, acerca de sus errores y de sus aciertos. Ayúdanos, Señor, y háblanos en lo personal y que podamos crecer y madurar, Señor. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ¿quién fue Rebeca? Bueno, pues Rebeca fue la nuera, la esposa y la madre de estos tres grandes patriarcas, estos hombres de Dios, por medio de los cuales Dios les prometió hacer de ellos una gran nación y que en su simiente, hablando de Jesús, serían benditas todas las naciones de la tierra. Nos encontramos en este tiempo de la historia donde hacía 3 años quizás que Sara había fallecido, la esposa de Abraham, y yo puedo imaginar que Abraham estaba pues de alguna manera preocupado o ocupado más bien en quién sería la esposa de Isaac. Él sabía lo importante que era que Isaac tuviera una esposa que lo acompañara en su vida, una esposa que de alguna manera conociera a Dios, que iba a ser también la madre de sus descendientes. Y entonces estamos en este tiempo de la historia, y entonces Abraham le dice a su siervo Eleazar que le haga un juramento, que vaya a la tierra de donde él era, allá de donde Dios lo había sacado y lo había llevado a Canaán, y le dice que vaya, que le haga ese juramento de que iría a ese lugar y que buscaría una esposa entre sus parientes para su hijo Isaac. Y entonces Eleazar, su siervo, le dice que por supuesto que sí, pero ¿qué pasaría, dice, si yo voy y no encuentro una mujer entre tus parientes que quiera salir de ese lugar y venir y trasladarse hasta acá? Entonces Abraham le dice que no se preocupe, que el ángel de Dios iría delante de él y lo llevaría a esa mujer especial para que fuera esposa de su hijo, pero que en caso que no fuera así, que esa mujer quizás no quisiera salir de ahí, pues que no se preocupara, que él quedaba libre de ese juramento, pero que de ninguna manera llevara a Isaac a ese lugar, porque Dios les había prometido esas tierras, esa tierra de Canaán. Entonces vemos que, bueno, Eleazar dice que la historia que toma 10 camellos y emprende este largo viaje, porque eran varias semanas quizás de viaje, y dice que toma con él muchos regalos para llevar a esta mujer, que sería la elegida para ser esposa de Isaac. Y vemos que cuando Eleazar llega ya a estas tierras lejanas donde estaban los parientes de Abraham, dice que llega y generalmente había un pozo de agua al entrar en estas ciudades, en estos lugares donde la gente iba. Muchas de las mujeres iban lógicamente a sacar agua para llevar a sus casas, y pues bueno, creo Eleazar pensó que ese era el lugar indicado para encontrar a esa mujer. Pero cuando él llega aquí al pozo, dice que él oró a Dios, y pidió, ahí te quiero leer el verso.
ahí en el capítulo 24 de Génesis, verso 12, dice que Eleazar dijo: «Oh Señor, Dios de mi amo Abraham», oró, «te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial, y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas: por favor, deme de beber de su cántaro. Si ella dice: sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo». Entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Y entonces, si seguimos leyendo, dice que Rebeca se acercó, sacó agua en su cántaro, y cuando iba de regreso, Eleazar se acercó y le dijo a la joven que si le podía dar de beber de su cántaro. Y Rebeca le dijo que claro que sí, que bebiera agua. Y cuando Eleazar terminó de tomar agua, ella se ofreció y le dijo: y también daré de beber a sus camellos. Y entonces Rebeca empezó a sacar agua y lo puso en el bebedero para que los camellos pudieran tomar agua. Recordemos que venían de un largo viaje y los camellos pues toman demasiada agua, y eran 10 camellos, y pues no debió de haber sido algo que cualquiera se hubiera animado a ofrecerse. Sin embargo, Rebeca lo hizo. Y dice la historia, el pasaje, que Eleazar observaba detenidamente a Rebeca y le preguntaba a Dios que si realmente ella era la esposa, ella era la mujer que sería esposa de Isaac. Y entonces dice que Eleazar le preguntó que de quién era hija y que si tendría un lugar donde él se pudiera hospedar. Entonces Rebeca le dice de quién era hija, que era hija de Betuel y que era nieta de Nacor y de Milca. Y entonces Eleazar se sorprende y dice la historia que cayó postrado y que adoró a Dios y que le dio gracias por haberlo llevado hasta los familiares de su amo Abraham. Y entonces pues Rebeca se da cuenta de esto y dice que corre a su casa a contarle a su familia lo que había sucedido. Y Labán, que era su hermano, va y se encuentra con Eleazar y le dice que lo acompañe a su casa, que él tenía un lugar donde hospedarlo para él y para sus camellos. Y entonces, bueno, vemos que Eleazar lo acompaña, atienden a sus camellos, les dan agua para que se laven los pies, le preparan inclusive una cena. Y bueno, cuando están por cenar, Eleazar les dice que bueno, pero que antes de que cenara, él quería decirles la verdadera razón por la cual él estaba ahí. Y entonces les empieza a contar la historia desde que Abraham le pidió que fuera ahí con sus parientes a este lugar a buscar una mujer para Isaac. Les comentó de la forma en que Dios había bendecido a Abraham y de que Abraham había heredado todo para Isaac, y que pues que su encomienda era buscar una mujer para que fuera la esposa de Isaac. Les platicó cómo él había orado a Dios, cómo había observado a Rebeca cuando estaba en el pozo y todo lo que había sucedido. Entonces, bueno, él les dice: ese es el motivo por el cual estoy aquí. Yo necesito saber qué opinan, si están de acuerdo en que Rebeca vaya conmigo de regreso
y sea la esposa de Isaac. Y ahí en el verso 58 dice que entonces Betuel y Labán respondieron: es evidente que el Señor te trajo hasta aquí, así que no hay nada que podamos decir. Aquí está Rebeca, tómala y vete. Efectivamente, que ella sea la esposa del hijo de tu amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Y bueno, cuando Eleazar escucha esta respuesta, pues nuevamente da gracias a Dios y adora a Dios por haberle dado éxito en esta misión, la cual Abraham le había encomendado. Y entonces, pues dice que la mañana siguiente él les dice que, pues que quiere regresar, pero ellos les dicen, pero ¿cómo? Si nosotros quisiéramos que Rebeca se quedara por lo menos 10 días más con ellos. Y Eleazar les dice que, pues que no lo detengan más, que él quiere regresar y terminar esta encomienda que le habían dado. Entonces, Betuel y Labán mandan hablarle a Rebeca y le preguntan que si ella estaba dispuesta a regresar ya para con Isaac, y ella dice que por supuesto que sí, que ella está dispuesta a irse con Eleazar. Y bueno, leemos que emprenden el viaje de regreso, y ahí en el verso 62 dice que mientras tanto, Isaac, que vivía en el Negev, había regresado de Beer Lahai Roi. Una tarde, mientras caminaba por los campos y meditaba, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos?, preguntó al siervo. Y él le contestó: es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo, y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Y bueno, wow, qué historia, ¿no? Vemos a una joven que podríamos llevar quizás esta historia, ¿verdad?, a hacer una película y tener este final precioso, donde vemos a una mujer que dice que ya tenía edad suficiente para estar casada, pero que sin embargo era virgen, una mujer que se había guardado, una mujer servicial, una mujer dispuesta a someter su voluntad a la de Dios, una mujer que tenía un esposo que la amó profundamente, una mujer hermosa, dice la escritura. Vemos a una mujer que verdaderamente podríamos decir que lo tenía todo. Y hasta aquí la historia estaría perfecta. Definitivamente podríamos aprender mucho de Rebeca, en el cual vemos que Eleazar estaba buscando esa mujer ideal para Isaac, pero que quizás su principal propósito no era buscar una mujer hermosa, sino una mujer que quizás estuviera dispuesta, como lo hizo Rebeca, a dar más de lo que se le pedía, estar dispuesta a ir sin conocer a Isaac, sin realmente saber más que lo que les decía en ese momento, pero saber que Dios estaba detrás de todo esto. Vemos una mujer realmente con muchas cualidades. Y bueno, si nosotros continuamos leyendo en el capítulo 25, dice que cuando ellos se casaron, Isaac tenía 40 años. Y ahí en el verso 21 dice que Isaac rogó al Señor a favor de su esposa,
porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Y bueno, la historia nos dice que cuando ellos se casaron, Isaac tenía 40 años. Y puedo imaginar estos 20 años, porque si nosotros seguimos leyendo, dice que cuando nacieron los mellizos, Isaac ya tenía 60 años. Puedo imaginar estos 20 años de frustración, de desesperación de Rebeca, de no quedar embarazada. Y debió ser muy frustrante estar 20 años intentando quedar embarazada y no lograrlo. Sí puedo imaginar que pudo haber tenido muchos momentos de frustración, de tristeza. Sin embargo, dice que Isaac oró a Dios y le pidió que Rebeca pudiera quedar embarazada. Y Rebeca queda embarazada y vemos cómo todavía, hasta este momento, Rebeca dice que consultó a Dios. Aquí todavía Rebeca buscó a Dios y le preguntó, ¿por qué me está pasando esto? Esto que pasaba en su vientre. Dios le da una respuesta, le habla y le dice lo que estaba sucediendo, que iba a tener mellizos y que iban a ser 2 naciones grandes las que iban a venir de sus 2 hijos. Y le da la explicación de que su hijo mayor serviría al menor. Específicamente, Dios le da esta respuesta a Rebeca. Y bueno, vemos que efectivamente cuando Rebeca dio a luz se dio cuenta de que eran mellizos. Pero cuenta la historia que dice que Isaac amó a Esaú. Se inclinó más por su hijo Esaú, por el carácter quizás o el temperamento que Esaú tenía, que era, como me puedo imaginar, más imperactivo, le gustaba cazar, le gustaba cocinarle cosas a su padre. Y Jacob era un poco más introvertido, él le gustaba estar en su casa y entonces dice que Rebeca amó a Jacob. Y puedo ver cómo a veces como padres, sin querer, hacemos este tipo de diferencias. Y por ahí yo escuchaba a un pastor decir que no había nada más desigual que tratar a todos igual. No podemos tratar a nuestros hijos de la misma manera a todos por sus diferentes temperamentos, diferentes situaciones quizás que se van presentando en la vida muy particular de cada uno. Pero tampoco podemos hacer diferencias. Ellos tienen que sentir nuestro amor de forma igual para todos, si es que tenemos más de un hijo. Y bueno, nosotros seguimos leyendo y vemos cómo Esaú, quizás me supongo que esta parte espero la hayas leído, la conoces, cómo Esaú vende su primogenitura a Jacob. Y bueno, no me voy a detener ahí. Y me voy a ir hasta el último verso del capítulo 26. El capítulo 26 nos narra una situación que vivieron Isaac y Rebeca, en el cual tuvieron que ir a otro lugar porque había
dice que había hambre en la tierra y tuvieron que ir a otras tierras y pasaron situaciones ahí similares a las que pasaron a Abraham y Sara, donde Isaac también tuvo que decir o quiso decir que Rebeca era su hermana, porque dice la escritura que era muy hermosa y que él también tuvo temor de que, pues, que lo mataran por quedarse con ella. Pero ahí en el último verso del capítulo 26, dice que cuando Esaú tenía 40 años, se casó con dos mujeres hititas, Judith, hija de Beri, y Basemat, hija de Elión. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. Y bueno, el capítulo 26 termina diciendo de esta manera que Esaú se casó con dos mujeres cananeas y dice que estas dos mujeres de alguna manera amargaron la vida de Isaac y de Rebeca. Y quiero que empieces a notar estos cambios en la vida de Rebeca. Y el verso 27 nos empieza narrando cómo Jacob roba la bendición de Esaú. En esos tiempos el padre daba la bendición y los derechos a su hijo mayor. Pero esto sucedía al final de la vida del padre, ya cuando él sentía que ya estaba avanzado en edad y que quizás estaba por terminar su vida. El padre daba su bendición al hijo mayor, pero generalmente lo hacían hasta ese entonces porque en dado caso que el padre considerara o viera que esa bendición le correspondía a otro hijo, él podía tomar la decisión de hacerlo de esta manera. Entonces vemos cómo el capítulo 27 nos empieza a contar que Isaac estaba ya en este tiempo y él sentía que ya tenía que dar su bendición. Vemos cómo Isaac le dice a Esaú que vaya y que traiga algo, que case algo y que lo traiga y le prepare una comida, porque iba a darle su bendición como hijo mayor. Rebeca escucha esto y bueno, espero lo hayas podido leer porque lo voy a solamente a parafrasear un poco. Y vemos cómo Rebeca entonces le dice a Jacob que lo que iba a suceder, lo que escuchó, y entonces le dice, ¿sabes? Pues tienes que tomar el lugar de tu hermano y tienes que ir por esa bendición. Ahí vemos cómo Rebeca ya ni siquiera dice que consultó al Señor. De hecho, ella sabía lo que Dios le había dicho. Ella sabía que de alguna manera Dios tenía determinado hacerlo de esa manera, en que la bendición fuera para Jacob. Sin embargo, ella decide tomar ventaja y le dice a Jacob que arme todo un plan y que se haga pasar por su hermano para ir a recibir la bendición de parte de Isaac, su padre. Bueno, si tú lees la historia, definitivamente termina de una manera terrible porque Jacob obedece a Rebeca. De hecho, Jacob al principio tiene sus dudas de hacerlo o no hacerlo. Dice, pues si mi padre se da cuenta que estoy suplantando a mi hermano, quizás en lugar de bendecirme me va a maldecir. Y Rebeca le dice, pues si es de esa manera, que la maldición caiga sobre de mí. Rebeca a estas alturas de la vida, quizás ya por todo lo que había pasado, esta espera en sus años de querer quedar embarazada y no poder, de ver cómo su hijo Esaú se había casado con estas dos mujeres y bueno, quizás todas estas situaciones tan complicadas en su vida, ella empezó a amargarse y para este tiempo pues no consultó al Señor,
olvidó lo que Dios mismo le había dicho y lleva a su hijo Jacob a tomar esta decisión equivocada. Jacob roba la bendición de Esaú y lo que sucede es que en ese tiempo la palabra de un hombre era como para nosotros hoy en día un contrato escrito, firmado. La palabra de un hombre en aquellos entonces realmente tenía validez y no podían retractarse. Es por eso que cuando Isaac bendice a Jacob y Esaú llega y se da cuenta y le pide que lo bendiga, Isaac le dice pues que él ya había dado su bendición a Jacob. Y bueno, Esaú, dice la escritura que hasta tembló y lloró amargamente. Y vemos cómo esta historia realmente termina de una manera que no debía de haber terminado así. Dios, como te comento, ya había determinado y le había especificado a Rebeca que iba a ser de esa manera. Y bueno, a veces cuando nosotros queremos ayudarle a Dios, nuevamente vemos cómo a veces echamos las cosas a perder. Si quizás Rebeca, no lo sé, se hubiera dado a la tarea de hablar con Isaac y hacerle ver el comportamiento de Esaú, que lo más indicado era que su bendición fuera para Jacob, recordarle quizás lo que Dios le había dicho, pues las cosas hubieran sido de otra manera. Y tristemente cometemos a veces grandes errores en quererle ayudar a Dios y metemos nuestra cuchara y en lugar de confiar y de permitir que Dios haga las cosas a su manera y como Él dijo que iban a hacer, pues hacemos las cosas equivocadamente. Y quiero leerte un poco cómo terminó esta historia. Y entonces dice en el verso 41, dice que desde ese momento Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo: escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención. Prepárate y huye a casa de mi hermano Labán en Harán. Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que le hiciste, mandaré a buscarte para que regreses. ¿Por qué tendría que perder a los 2 hijos en un solo día? Luego Rebeca le dijo a Isaac: estoy harta de estas mujeres hititas de aquí. Preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas. Y bueno, vemos cómo esta historia termina de una manera que no debió de haber terminado. Rebeca termina pidiéndole a Jacob que vaya con su hermano Labán porque había llegado el punto que Esaú odiaba tanto a su hermano que había dicho que esperaría que su padre muriera para matar a Jacob. La promesa de Dios estaba ahí. Rebeca la conocía, sabía que la bendición era para Jacob. Sin embargo, quiso ayudarle a Dios, quiso hacer las cosas a su manera, en su tiempo, en lugar de esperar los tiempos de Dios, en lugar de permitirle a Dios hacer las cosas como Él ya había determinado y establecido que sucederían. Se llenó de amargura y tuvo consecuencias muy fuertes. A ese hijo a quien tanto amaba, no lo volvió a ver. Tuvo una familia dividida y creo que todo esto se pudo haber evitado.
Y la amargura es algo que corroe y corrompe nuestro corazón. De hecho, la amargura es un pensamiento que nosotros intencionalmente dejamos que penetre en nuestra mente y, por supuesto, en nuestro corazón. Es así como cuando el veneno afecta nuestro cuerpo, la amargura de igual modo afecta nuestro espíritu y nuestra alma. Pero la amargura no es algo que llega de la noche a la mañana. Como te comento, es un pensamiento que nosotros intencionalmente decidimos irlo albergando en nuestra mente. Es cuando nos aferramos a ese sentimiento, quizá de enojo, de odio o de tristeza. Y el peligro de nosotros permitir que la amargura vaya cobrando ventaja en nuestro corazón es que las personas que están amargadas están muy renuentes a la reconciliación. Ese es el peligro, cuando nosotros dejamos que la amargura verdaderamente llegue a nuestro corazón y nazcan esas raíces profundas, así como Rebeca, quizás ya no alcanzamos a ver las consecuencias de nuestras acciones. Nosotros como creyentes tenemos que estar muy alertas en cuanto a no permitir que las raíces de amargura crezcan en nuestro corazón. No importa la situación que nosotros estemos viviendo, qué tan fuerte verdaderamente sea nuestra desilusión, nuestra tristeza, nuestro enojo, pero nosotros no debemos permitir ni alimentar que esos pensamientos se queden en nuestra mente. Porque quizás cuando nos demos cuenta estemos en un punto como Rebeca, en el cual nos cueste trabajo dar pasos hacia atrás. En Hebreos 12, del verso 14 al 15 solamente, dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La amargura es algo que, aparte de contaminarnos a nosotros mismos y no permitirnos ver más allá, es algo que afecta y contamina a las personas que tenemos a nuestro alrededor. La amargura es muy peligrosa porque, como te digo, no sucede de la noche a la mañana, sino que es algo que nosotros mismos vamos permitiendo y que, como dice el verso que te acabo de leer, los versos que te acabo de leer, nos mantienen alejados de la gracia de Dios. La amargura es lo contrario al contentamiento, a vivir de la manera que Dios desea que nosotros como sus hijos vivamos mientras estemos aquí. Y para terminar, quiero leerte Efesios 4, del 17 al 31. Y dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo.
Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y bueno, creo que de la vida de Rebeca tenemos mucho que aprender. Al principio de su historia vemos a una Rebeca feliz, una Rebeca dispuesta a hacer la voluntad de Dios, una mujer que estaba dispuesta a dar más de lo que se le pedía. Terminó esa parte de su historia de una manera maravillosa, con un hombre que la amó profundamente, dice la Escritura, con 2 hijos, con las promesas de Dios. Y bueno, sí, admitimos que tuvo situaciones difíciles en su vida, pero el enfocarse en esas cosas la hizo llenarse de amargura y hacer cosas que definitivamente estuvieron muy, pero muy equivocadas. No esperar en los tiempos de Dios y no confiar en sus planes y sus promesas nos puede llevar a muchos errores y a muchas situaciones adversas en nuestra vida. Así que el día de hoy creo que debemos enfocarnos en todas esas bendiciones, en todas las cosas que Dios nos ha dado, más que enfocarnos en esas cosas que no tenemos, en aquellas cosas que quizás deseamos, y no permitir que las raíces de amargura crezcan en nuestro corazón. Te invito a que oremos y que si tú estás en un punto que quizás necesites dar pasos urgentemente hacia atrás y decirle a Dios que limpie tu corazón, que quite ese dolor, esa tristeza y esa amargura que quizás has albergado en tu corazón, este es el tiempo. Como vimos, se nos ha llamado a vivir de una manera que agrade a Dios. Nosotros hemos conocido a Jesucristo, hemos entregado nuestra vida y en eso es en lo que nosotros tenemos que enfocarnos, en lo bendecidas que realmente hemos sido hasta el día de hoy y no enfocarnos en la escasez, en los problemas, en aquello que pensamos que nos hace falta. Así que vamos a orar. Señor, pues esta tarde, al escuchar la vida de Rebeca, seguramente has hablado a muchas mujeres. Y yo te ruego, Señor, que el día de hoy tú nos permitas hacer conciencia si hemos dejado y permitido que esos pensamientos de tristeza, de enojo,
quizás hasta de odio, Señor, se alberguen en nuestro corazón y esas raíces de amargura cobren ventaja en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y sana nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente y permítenos enfocarnos en tus bendiciones, en tus promesas, en tu amor y en lo afortunadas que somos, Señor, de conocerte y de tenerte como nuestro Padre. Gracias por todas aquellas cosas, Padre, que tú has permitido en nuestra vida y te rogamos, Señor, que podamos aprender de ellas y que realmente nos enfoquemos en aquello que tú quieres transformar en nosotros a partir de esas situaciones, Señor. Ayúdanos a no permitir que la amargura cobre ventaja y que lleguemos a un punto, Señor, en que no querramos o que no podamos conocer el camino de regreso. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues qué bueno que nos acompañaste y te invito a que la semana que entra nos acompañes nuevamente. Estaremos considerando la vida de Raquel. Su historia la puedes encontrar en los capítulos 29 y 30 de Génesis. Esto nos ayudará y te ayudará pues a tener un poquito más el contexto de lo que vamos a estudiar. Bonito día. Hasta luego.